Y como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, ya le decía, pues los funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador comparecieron este martes en el Congreso de la Unión. Fue el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Senado, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien hizo lo propio en la Cámara de Diputados. El secretario de Gobernación acudió a la Cámara de Senadores en medio de reclamos, estuvo acompañado en todo momento del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y de César Yáñez, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, los dos subsecretarios pues más importantes de Gobernación, y obviamente pues quien prácticamente fue el que respondió a todo fue Adán Augusto López, y como le decía, pues fue recibido en medio de reclamos, principalmente por el caso Ayotzinapa, que está muy fresco todo lo que le contamos aquí ayer sobre las filtraciones, sobre la renuncia del titular de la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa, Omar Trejo, los dichos del presidente López Obrador de por qué renunció y la pugna interna que hay dentro de la 4T con la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada, el Ejército, la Secretaría de la Secretaría Militar del Ejército y por supuesto el gobierno y la Secretaría de Gobernación. En fin, hay un problema por este caso que no da resultados. La militarización de la seguridad pública también es el otro asunto que todavía está pendiente, la extensión del mando militar de la Guardia Nacional hasta el 2028 o del Ejército en las calles hasta el 2028, que aún no se aprueba y que están tratando de buscarle la manera para que salga esta reforma constitucional. El Grupo Plural señaló al secretario de Gobernación ser pues uno de los actores de la polarización en temas relevantes para México. Esta fue parte de la confrontación ayer en la Cámara de Senadores. Que es una enorme decepción que el ejercicio de sus atribuciones no sea para construir acuerdos en temas tan críticos como la seguridad. Es absolutamente sorprendente ver a una izquierda militarista. Es una derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización y que en lugar de construir acuerdos se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar. Pero lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se la acepto porque por formación yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso. Esa es mi convicción. Bueno, pues ahí estuvo la respuesta del secretario Adán Augusto López. Y por el caso de Ayotzinapa, los senadores del PAN cuestionaron al secretario de Gobernación por la falta de resultados en esta investigación de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero. Así se vivió el momento. Hoy México tiene una herida más abierta que nunca. Hay una presunción creada, por cierto, por ustedes mismos, de que elementos del ejército estuvieron implicados en la masacre de Ayotzinapa. Justo por ese tipo de hechos, no es bueno para México que el ejército esté en labores de seguridad pública. Lo reitero, pues una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo el ejército mexicano inmiscuido. No, elementos del ejército, en este caso 4, pues sí, desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche. Y minutos después, las senadoras del PAN, Lili Téllez y Kenia López Rabadán, levantaron una pancarta en la que denunciaron la injerencia del crimen en la elección de Tamaulipas, también otro tema caliente que hoy va a definir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el secretario Adán Augusto López defendió al gobernador electo Américo Villarreal, como ya lo había hecho el presidente López Obrador en su mañanera. Estas fueron las palabras de Adán Augusto López. Déjeme leer qué dice la pancarta. A nuestro amigo
compañero y amigo Américo Villarreal, precandidato a gobernador, construyendo el proyecto, pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas. Y a pesar de todo esto, Adán Augusto López pues salió bien librado de los cuestionamientos hechos por la oposición. El secretario fue felicitado por los legisladores de su partido y de partidos aliados y bueno, pues se retiró del Senado. Mientras tanto, en la otra Cámara, en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, defendió la actual política económica del país y el paquete económico del próximo año que, bueno, pues tiene estas sobreestimaciones en términos del crecimiento económico y de la inflación, de que regresa este 3.2% que se ve pues prácticamente imposible. Dijo Rogelio Ramírez de la O que las finanzas públicas del país alcanzarán su consolidación fiscal en el 2024, lo que garantizará una transición política ordenada para la siguiente administración. Esto fue lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados con la comparecencia del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es equilibrado, responsable y realista. Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Ramírez de la O dijo que el marco macroeconómico presentado en el paquete económico 2023 propone un crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango entre 1.9 y 3%, superior al 1.3 estimado por la OCDE. Para lograr un paquete consensuado. Este nos permitirá la consolidación del nuevo modelo económico que hemos impulsado. Con este ejercicio sentaremos las bases de los trabajos del Gobierno de México para el próximo año y de cara al fin del sexenio. Reconoció que 8 de cada 10 pesos para el próximo año ya están comprometidos en gastos obligatorios. Ante ello, la oposición le recriminó el recorte en salud y el aumento de recursos a los militares. El crecimiento real del presupuesto militar, Marina y Guardia Nacional entre 2018 y 2023 es de 44.4% en términos reales. No hay sector, agencia ni ramo con un aumento tan alto y ostensible. El secretario reconoció el recorte a la partida correspondiente a medicinas y productos farmacéuticos, que pasó de 31.698 millones de pesos a 13.900 millones en 3 años. Que pareciera que es una reducción dictada por alguna decisión, en efecto no es así. Se explica porque hay menores recursos presupuestados para la demanda de vacunas contra COVID-19, porque la campaña nacional de vacunación de 2021 y 2022 estuvo en su máximo nivel. La oposición reiteró que se deben sumar esfuerzos para combatir la inseguridad y dotar de más recursos a los estados y municipios. Señor secretario, tenemos que hacer más por los estados y municipios porque ahí se enfrentan los problemas diarios de violencia, de seguridad, de infraestructura, de marginación y que tenemos que darles respuestas claras. Sobre la reducción para los refugios de mujeres víctimas de violencia, negó que se hayan recortado recursos y aseguró que se trata de una reasignación a la Secretaría de Gobernación. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por cierto, el secretario de Hacienda comparecerá hoy otra vez, pero ahora en el Senado de la República. El 5 de octubre lo hará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El 19 de octubre los titulares de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Seguridad, Protección y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ahí está el calendario de las comparecencias de otros funcionarios de Estado, de otros secretarios de Estado importantes del gabinete del presidente López Obrador, a ver cómo le va a Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, sobre todo pues con lo que ha surgido en el caso Ayotzinapa y la polémica de mantener al ejército hasta el 2028, que todavía no se vota en el Senado, pero que tiene que subirse al Pleno en los próximos días.